Hablamos entonces de esas medidas, de las alternativas, del plan de salvamiento, de mitigación que está planteando el gobierno nacional, pero hablamos de una preocupación mayor que podría haberse encendido esta alarma después de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijera que posiblemente, al menos en la capital del país, esa cuarentena tendría que extenderse. El tema también lo ha anunciado el presidente Iván Duque, que nos preparemos porque posiblemente serán más días, más allá de ese 13 de abril. ¿Cuál es la preocupación del sector económico? ¿Cuáles son esas medidas que se van a tomar? Pues establecemos contacto también con Mauricio Santamaría. Él es el actual presidente de la ANIF, que es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia, pero además con toda la experiencia, con todo el conocimiento del caso, porque fue ministro de Desarrollo Social, fue director del Departamento de Planeación Nacional. Así que el panorama y su perspectiva frente a lo que pueda pasar con la economía en momentos de cuarentena nos interesa mucho. Bienvenido, Mauricio Santamaría. Gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Hola Mónica, mucho gusto, un saludo para usted y para todos los televidentes. Pues mire, este es un tema realmente muy importante por varias razones. Lo primero que hay que decir es que obviamente, y precisamente como lo decía el ministro, este es un tema de unidad nacional en el que todos tenemos que poner y las medidas de aislamiento obviamente son muy buenas y son lo que se requiere, y hay que empezar por decir eso para proteger la vida, e inicialmente esas medidas tienen un propósito que es fundamental, que es aplanar un poco la curva, lo que quiere decir en términos un poco más coloquiales, esparcir un poco los casos y los contagios en el tiempo para que el sistema de salud no colapse, y eso está muy bien. Ahora, habiendo dicho eso, este tipo de aislamientos, dijéramos, no evitan el contagio. No quiere decir que se evite el contagio, porque esos contagios de todas maneras se van a dar. Lo que se hace es que se esparce en el tiempo. Entonces, la única manera realmente de evitar los contagios es que apareciera una vacuna o que la gente que se infecta y se recupera desarrolle una inmunidad como es en efecto lo que pasa. Entonces, al ser claro en eso, uno lo que tiene que darse cuenta es que estas medidas de aislamiento son muy efectivas para ese propósito, pero no pueden ser indefinidas en el tiempo. Es decir, no pueden superar periodos más allá, yo no sé, de un mes y medio, 2 meses, porque tienen un costo demasiado grande en materia económica, y cuando uno habla de un costo demasiado grande en materia económica, no se refiere a que se pierdan utilidades o que, no, lo importante es que ese costo en materia económica es un costo para las personas pierden sus ingresos, los informales, que en Colombia son el 50% de la población activa, pierden sus ingresos. Ellos por lo general viven en el día a día, pero si también eso se alarga, las empresas empiezan a quebrar, y las empresas, al quebrarse, y por empresas me refiero a las empresas pequeñas, medianas, grandes, y las empresas al quebrarse cierran, entonces se pierden empleos y los hogares empiezan a perder empleos, el desempleo aumenta, la pobreza aumenta. Es decir, cuando uno se preocupa por la economía, no es que se preocupe por un poco de gente ahí que está perdiendo plata y que qué cosa tan terrible. No, uno lo que está hablando se preocupa por la gente no va a tener con qué comer, la gente no va a tener ingresos para sostener a su familia. Entonces, es un tema de marca mayor, y el gobierno, dijéramos, ha tomado unas medidas muy buenas de dar subsidios a las personas y a las familias más vulnerables, de poner líneas de crédito para las empresas, pero eso no se puede soportar más allá de 2 o 3 meses. Solo las medidas que ahorita tomó el gobierno valen 2 puntos del PIB. ¿Cómo usted va a estar Sí, tomando medidas pero cada mes y medio que valen 2 puntos del PIB? eh, mm, sí, doctor Santamaría, pero déjeme plantearle este punto que es lo que ha encendido el debate en las últimas horas. Ha sido la propuesta de la alcaldesa Claudia López de extender hasta junio la posibilidad de la cuarentena obligatoria preventiva en el país en razón a estos puntos muy puntuales. Le oí decir a la alcaldesa, el primero de ellos, que estamos rezagados, por un lado,
en los dictámenes o en las detecciones de infectados en nuestro país, que no tenemos las suficientes camas para atender a los pacientes si esto se desborda y se le permite a la gente salir a las calles, que no se cuentan con los suficientes tests y pruebas para establecer dónde está el virus, como ha ocurrido en otros países, que ha sido parte de la estrategia para mitigarlo. La pregunta es, en medio de ese dilema, ¿qué hacemos? Ese es el punto central y por eso es que el aislamiento es importante. El aislamiento permite, dijéramos, achatar un poco la curva y mientras está en aislamiento, las autoridades deben estar metiéndole todos los recursos posibles para que el sistema de salud se pueda acondicionar y atender bien cuando llegue, dijéramos, la etapa más alta de contagios que de todas maneras va a llegar. Y por eso es que precisamente el aislamiento no se puede extender mucho en el tiempo, porque el aislamiento permite, por un lado, contener los casos por un tiempo y por otro, acondicionar el sistema de salud en materia de tener los suficientes tests, en materia de tener los materiales que protejan a los médicos, porque una cosa que hay que hacer desde el principio es que los médicos no se contagien. Eso es fundamental en materia de montar puestos de salud u hospitales, dijéramos por llamarlos de alguna manera, de campaña, en materia de tener todos los equipos que se requieren, es decir, ventiladores, pantallas de camas de UCI. Eso es lo importante. Entonces, el aislamiento debe utilizarse para esas dos cosas. Primero, aplazar los contagios y que la curva no sea tan empinada. Y segundo, mientras estamos en aislamiento, lograr el acondicionamiento del sistema de salud. Y por eso precisamente es que el aislamiento no puede durar tanto tiempo. Es decir, 3 meses es demasiado tiempo porque en 3 meses la economía se puede ir realmente al piso y si la economía se va al piso no hay cómo acondicionar el sistema de salud porque pues, los recursos no existen y la gente empieza a sufrir problemas de hambre, problemas de que no tiene ingresos y eso termina siendo, dijéramos, un remedio que es igual o más costoso que la enfermedad. Es Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, a esta hora de la mañana. Bueno, también sentando su posición frente al anuncio que ha hecho la alcaldesa de considerar la posibilidad de que se alargue o extienda la cuarentena, pero los impactos que esto tendrían para la economía. El dilema que está servido en la mesa y que tiene que ver sobre qué hacemos, o morirnos por el coronavirus o de hambre debido a la situación económica. Doctor Santamaría, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias. Les mando un saludo muy especial. Muchas gracias.